Vamos a resolver el siguiente ejercicio donde nos menciona el enunciado. En el siguiente sistema de vectores el vector resultante es r igual a r de x más r de y, donde el módulo de r de x es igual a 11 unidades y el módulo de r de y viene a ser igual a 10 unidades. Nos dicen calcular la dirección del vector resultante con respecto a la horizontal y su vector unitario. Bien, para poder determinar la dirección del vector resultante, primero debemos tomar en cuenta las componentes de este vector. Y como ven ustedes, tenemos a la resultante r, que viene a ser esta resultante de acá, que le vamos a asignar como una letra r. Entonces, este vector r va a tener componentes en el eje horizontal y en el eje vertical. En el ejercicio nos dicen calcular la dirección del vector resultante con respecto a la horizontal. El eje horizontal representa esta línea de acá. Entonces, a partir de este eje horizontal vamos a graficar el ángulo hasta donde se encuentra el vector, es decir, de esta forma. A esa dirección nosotros le vamos a llamar el ángulo alfa. No olvide que cuando nos dicen dirección se refiere al ángulo alfa. Entonces, para hallar la dirección del ángulo alfa voy a tener que utilizar yo la función tangente. Y para desarrollar la función tangente necesito de esta componente y de esta componente de acá. De acuerdo al enunciado nos dicen que eso equivale a lo siguiente. Primero vamos a descomponer al vector r en el eje horizontal y en el eje vertical. Es decir, de esta manera. Primero vamos a proyectar hacia el eje horizontal y luego proyectamos hacia el eje vertical, que vendría a ser este vector de acá, que dicho sea de paso también es este mismo tamaño, como ustedes estarán pudiendo observar. Una vez entonces que hemos descompuesto a este eje horizontal le llamaremos el vector r en el eje x y a este vector de acá será el vector r en el eje y. A continuación me están pidiendo que yo halle la dirección del vector. Primero voy a escribir la resultante como vector, que vendría a ser igual a la suma de este vector r de x más el vector r de y. Pero si ustedes observan, nosotros tenemos sus respectivos módulos. Ahora, para poder hallar la dirección necesito utilizar la función tangente. Observe. En este caso vamos a utilizar la memotecnia SOHCAHTOA para que usted pueda identificar mejor cómo vamos a utilizar las funciones trigonométricas. Observe en qué consiste esta memotecnia. Escribimos SOHCAHTOA de esta manera. Y observe estos espacios en blanco, lo voy a rellenar con una letra H, que básicamente están representando a la hipotenusa. Y observe cómo se analiza este caso. Por ejemplo, para el primer caso tenemos la función seno. La función seno viene a ser el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Me refiero para este ángulo de acá. La segunda viene a ser la función coseno, que viene a ser el cateto adyacente entre la hipotenusa. Y finalmente, que es el caso que vamos a utilizar, la tangente viene a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Como ve, tenemos aquí el ángulo alfa, entonces decimos tangente del ángulo alfa. Pero como estoy utilizando esta memotecnia, yo sé que la tangente viene a ser el cateto opuesto, el que se le opone a alfa viene a ser r de y, pero ojo, aquí se trabaja con el módulo, no con el vector. Entonces ponemos aquí r de y entre el módulo de r de x, que viene a ser el cateto adyacente. A continuación lo que yo voy a hacer es simplemente reemplazar. Y observe, la tangente del ángulo alfa será igual. R de y es dato, viene a ser 10 unidades. Y reemplazamos acá 10 unidades y lo dividimos entre r de x, que también es dato. Y esto vale 11 unidades. En el ejercicio nos dicen que calculemos la dirección del vector, es decir, el ángulo alfa. Aquí todavía tenemos como tangente. Entonces vamos a hacer el siguiente caso. Despejamos alfa de esta manera. Alfa va a ser igual al arco, cuya tangente viene a ser igual a la división de este término. Esto sí hay que dividirlo. 10 entre 11, y eso viene a ser igual aproximadamente a 0.909.
Hemos tomado los 3 primeros dígitos. Si usted gusta, lo puede desarrollar en forma directa, pero esta expresión también lo puede encontrar en la calculadora de la siguiente manera. Es decir, alfa va a ser igual a la función inversa de la tangente, es decir, tangente a la menos 1. ¿Y esto cómo lo obtiene? En la calculadora presione la opción Shift y busque todos los de color amarillo, en algunas calculadoras es de color dorado, y busque la opción tangente a la menos 1. Escriba 0.909. Ponga igual, entonces le va a salir el ángulo, que en este caso viene a ser igual a aproximadamente a 42 grados. Entonces, como ven acá, ya hemos calculado nosotros la dirección del ángulo, que en este caso viene a ser 42 grados con respecto a la horizontal. Esta vendría a ser la primera de las respuestas en este ejercicio. A continuación nos están diciendo que hallemos el vector unitario. Para hallar el vector unitario yo necesito de dos cosas muy importantes. Primero, necesito de la resultante r de x, que en este caso viene a ser igual a 11 unidades, pero como está yendo en el eje horizontal le corresponde el vector unitario y. También necesito de r de y, que en el ejercicio menciona su módulo vale 10 unidades, pero ojo, este vector va hacia arriba, entonces le corresponde un vector unitario j. Entonces de estas dos vamos a encontrar la resultante, que vendría a ser la suma de ellos dos. Es decir, en el r de x vale 11 unidades en la dirección del vector unitario y más 10 unidades en la dirección del vector unitario j. Para poder hallar el vector unitario necesito de esta expresión, pero además necesito del módulo. Ahora ya va a ver por qué. En este caso todavía no sabemos cuánto es el módulo y eso es lo que voy a desarrollar en esta partecita de acá. Observe. Me voy a quedar solamente con esta expresión y esta expresión de acá. Ahora, por definición, el vector unitario viene a ser igual si yo tengo, por ejemplo, una resultante o un vector resultante entre su módulo de ese vector resultante. Ahora, en nuestro caso, no sabemos cuál es ese vector unitario todavía. Pero como ustedes observarán, se requiere del vector, que ya la tenemos, y se requiere de su resultante, que vamos a hallarlo a continuación. Pero previamente lo que voy a hacer es dibujar aquí el vector unitario. El vector unitario que acompaña la resultante r vendría a ser este vector de acá, que en esta ocasión lo vamos a llamar el vector unitario e. Ahora, ¿a qué es igual este vector unitario? Justamente esto es lo que vamos a desarrollar. Utilizamos la propiedad que estamos viendo acá, entonces reemplazamos. Decimos, el vector unitario e vendrá a ser igual a la resultante r entre su módulo. La vamos a llamar ecuación número 1. A continuación lo que voy a hallar es el módulo del vector r, ya que en este caso no lo tengo. Lo que tengo es el vector r, cuyas componentes son 11 y 10 unidades respectivamente. 11 en la dirección del vector unitario y 10 en la dirección del vector unitario j. Entonces a partir de acá necesito hallar su módulo y para ello voy a tener que utilizar la ley de coseno. La ley de coseno menciona lo siguiente. El módulo de la resultante r será igual al módulo del vector r en el eje x, en ambos casos al cuadrado, más la resultante en el eje y, también este término elevado al cuadrado. Y observen, si yo proyecto este vector r de x a esta partecita de acá, aquí se va a formar un ángulo de 90 grados. Como estamos utilizando el ángulo que está para este lado, entonces aquí sería más 2 veces la resultante en el eje x, la resultante en el eje y observe acá, multiplicamos el coseno del ángulo de 90 grados. Pero el coseno de 90 grados viene a ser igual a 0. 0 por todo este término también se hace 0. Entonces nos quedaría solamente estos dos términos de acá. Eso significa entonces que la resultante
al cuadrado se escribiría de esta forma. Como ya tenemos el módulo respectivo, lo que voy a hacer es simplemente sustituir los valores. Con respecto a x viene a ser 11 unidades. Ya no le voy a poner el vector unitario, ya que el vector unitario prácticamente se ha convertido en 1, y más el que corresponde a r de y, que vendría a ser 10 unidades elevado al cuadrado, más el valor de 0, porque todo este de acá, como repito, era de igual a 0, entonces ya no se coloca ese término. Entonces tenemos aquí la resultante al cuadrado será igual, 11 por 11 es 121 unidades al cuadrado, más 10 por 10 viene a ser 100, también unidades al cuadrado. Entonces aquí resolvemos 121 más 100, esto viene a ser 221 unidades al cuadrado. A continuación sacamos raíz cuadrada de 221 unidades al cuadrado y resolviendo tenemos que la resultante o el módulo de la resultante será igual a 14.8 aproximadamente. Sacamos raíz también a la unidad, entonces quedaría 14.8 unidades. Necesito de esta respuesta para poder hallar el vector unitario. Me voy a quedar con la resultante del vector y su respectivo módulo. Voy a ordenarlo, voy a poner acá la resultante. También acá ordenamos el vector unitario y también trasladamos aquí el módulo del vector resultante. Bien, entonces lo que voy a hacer aquí es reemplazar en la ecuación número 1 y con esos datos obtendremos el vector unitario. Observe entonces. Decimos, el vector unitario E será igual a la resultante, que viene a ser toda esta expresión de acá, 11 unidades en la dirección del vector unitario Y, más el otro vector que viene a ser el de 10 unidades en la dirección del vector unitario J, y esto hay que dividirlo entre el módulo que viene a ser 14.8 unidades. Esta expresión lo voy a desdoblar, es decir, lo vamos a escribir de esta forma: 11 unidades en la dirección Y divide entre 14.8 unidades y más, también desdoblo el otro término que vendría a ser 10 unidades entre también 14.8, pero este término tiene un vector unitario J. Bien, el siguiente paso simplemente es dividir estos términos, cada uno de ellos. Entonces decimos, el vector unitario E tendrá componentes, primero, 11 entre 14.8, eso es igual a 0.74. Como ven aquí, las unidades se simplifican y solamente nos quedaría el vector unitario I, más 10 entre 14.8, y esto es aproximadamente a 0.67. También aquí las unidades, con respecto a aquí nos faltó poner unidades. Esta unidad de acá con esta unidad de acá se va y nos queda el vector unitario J. Esto sería el vector unitario que acompaña al vector R. Como ven ustedes, con esto hemos desarrollado las dos preguntas que en el ejercicio nos están pidiendo.